Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de MAP. Yo soy Gonzalo y hoy día vamos a seguir hablando sobre historia del Perú. Ahora toca ver lo que todo el mundo conoce como el gran imperio de los incas. Famosísimos en el Perú, famosísimos en el mundo. Probablemente lo que primero relacionan ustedes a los incas es Machu Picchu, la gran ciudad, wow, el centro del imperio incaico. Pero es importante que todos sepan que Machu Picchu no lo es todo. Machu Picchu, partiendo por el hecho que no era el centro económico de los incas ni el centro político, era un centro religioso, era algo así como la casa de verano del Inca, era digamos, un palacio impresionante que se hizo en ritual, en ofrenda, y se ofrendaba mucho al dios Sol, se ofrendaba mucho a los Apus, al mismo Inca. Sin embargo, no es todo lo que representa la cultura incaica, ahí no fue el centro. El centro, no se equivoquen, es la ciudad de Cusco. Ahí estuvo el centro económico y el centro de poder de los incas. Machu Picchu era una ciudad que tenía fines religiosos, pero no era precisamente el centro. Primer mito que tienen que sacar de su cabeza. Ahora vamos a hablar, antes de hablar formalmente sobre la economía, sobre la organización de los incas, vamos a hablar sobre los orígenes, de dónde vinieron, de dónde salieron. Como ya les dije, Machu Picchu no lo es todo, Cusco tampoco. Hay más información sobre los incas en todo el Perú, porque como ya saben, estuvieron en casi todo el territorio nacional. Chile, Argentina, Bolivia, que antes era Perú también, en el norte lo que conocemos como Ecuador, Colombia. Era un gran imperio muy grande, y hoy día vamos a verlo desde el inicio, desde sus orígenes. Partamos del hecho de que los orígenes de los incas no fueron, como posiblemente muchos habrán escuchado en algunas historias, en algunos mitos, no fueron descendientes del sol como se plantea. Si bien esta es una leyenda que se planteó en tiempo de los cronistas para más o menos representar lo que los incas creían como cierto para la representación de sus dioses, para la representación de la encarnación del dios Sol que vendría a ser el Inca, en realidad ellos fueron una unificación de pueblos, que es el primer término que quiero que recuerden. Los incas fueron la unificación de todos los pueblos precolombinos y pre-incaicos, valga decir, que estuvieron en el territorio nacional. Ya hemos visto a los moche, hemos visto a los paracas. Muchos de ellos dejaron, digamos, de ser una cultura icónica, digamos, de ser ellos mismos para anexarse a lo que más adelante se conoció como el imperio incaico. Pero los incas no comenzaron como un gran imperio. Un gran imperio siempre crece, un gran imperio siempre se construye. Vamos a ver también hoy día un poco sobre la evolución, cuáles fueron las etapas en las que tuvieron que pasar para que este gran imperio llegara a consolidarse. Primero, quiero hablar también de la conquista. La conquista no me refiero a la conquista de los españoles, sino me refiero a la conquista de los incas sobre diferentes pueblos. Diferentes culturas, diferentes aldeas, diferentes civilizaciones, ciudades, que ya estaban consolidadas y que los incas lograron unificar, no necesariamente de manera pacífica, sino también de manera violenta, a través de guerras. Una de las más importantes, que la veremos que está como por acá, antes de que se concrete lo que realmente fue el imperio poderoso de los incas, es la conquista de los chancas. Habrán escuchado esa guerra, que es súper importante y más adelante la vamos a ver. Entonces, los incas fueron unificadores y fueron conquistadores. De esa manera se armó este gran imperio. ¿Cómo se organizaron? Esta palabra es súper importante. Tahuantinsuyo. Complicada, pero cuando la dicen varias veces se les queda en la memoria muy rápidamente. Tahuantinsuyo se llamó a todo el territorio que ocupó el imperio incaico, y estuvo dividido muy inteligentemente en 4 regiones, de tal manera que fueran más fáciles de administrar. Esas regiones tenían como centro la ciudad del Cusco, que es este punto de aquí. Si ustedes van al resumen de este video, podrán encontrar un mapa de cómo estuvo distribuido el Tahuantinsuyo sobre lo que hoy es el territorio nacional, con las delimitaciones geopolíticas que ya conocemos, para que más o menos se ubiquen en el espacio. Entonces, teniendo el Cusco como centro, al norte teníamos el Antisuyo, y es importante que se acuerden que solamente tienen que poner suyo al final y acordarse de la primera frase para luego completarla. Antisuyo.
Al oeste el Chinchay Suyo. Al este el Coya Suyo. Al sur el Conti Suyo. Y de esta manera no se van a olvidar de cuáles eran los 4 territorios del Tahuantinsuyo. Estaban distribuidos en 4 porque cada uno de estos 4 suyos tenían su propio sistema de administración, sus propios líderes, y todos ellos se centralizaban en el Cusco. Era algo así como la división de regiones que tenemos hoy en el Perú, diferentes departamentos con diferentes gobiernos regionales. Bueno, en esta época lo hicieron así, lo vieron eficiente y vieron que el Cusco era el lugar para centralizar. La ciudad del Cusco era el punto central político y económico del Tahuantinsuyo, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco sobre cómo nosotros sabemos que los incas hicieron todo esto. Cómo sabemos que los incas existieron y fueron tan grandes como decimos. Nosotros no los hemos visto, tenemos estudios, sí, pero vamos a entrar específicamente a las fuentes que nosotros conocemos sobre los incas, ¿sí? Vamos a comenzar, no voy a poner de este lado, vamos a comenzar con las fuentes que más información nos han dado hasta el momento, y son las crónicas y documentos españoles. ¿Qué son crónicas? No tiene nada que ver con las crónicas de Narnia, pero digamos que va por ahí, porque las crónicas son historias, son como historias contadas por un autor que narra sus vivencias en un lugar desconocido, en un lugar nuevo. En este caso, los cronistas españoles eran personas que venían junto con los españoles y escribían en papeles, en pergaminos, todas sus vivencias, toda la información que recolectaban. Era una especie de documental, pero en papel. En ese momento no había cámaras. Un documental en papel, y ellos lo regresaban a España, y eso de ahí era información que se mantenía sobre el Nuevo Mundo. Imagínense, en España las personas que vinieron para acá no tenían ni idea de lo que había acá. Tenían que, de alguna manera, informarse sobre lo que habían encontrado estos descubridores, estos valientes descubridores del Nuevo Mundo. Entonces, las crónicas fueron una de estas formas. Documentos españoles, que eran documentos, digamos, procedimentales, que, por ejemplo, cuando, imagínense, ¿no? Hoy día ustedes van a una tienda y compran, les hacen una boleta, documentos de ese tipo, por ejemplo, la cantidad de oro que llegaba de acá a España, se firmaban cargos, digamos, oye, te estoy entregando tanto de oro, te estoy entregando tanto de esto. O cuando los españoles llegaron a establecer instituciones aquí, al momento del virreinato, muchas de esas informaciones, muchas de esas cartas, muchos de esos escritos, esos documentos, son también fuentes de información que nos cuentan un poco de cómo fueron los incas. Ahora, esto de aquí tiene una credibilidad dudosa. ¿A qué me refiero con credibilidad dudosa? Que de repente los cronistas mentían, que los españoles de repente nos estaban queriendo vender rata por liebre. No necesariamente, sino que es súper importante que se den cuenta que los cronistas podían haber estado de alguna manera influenciados por su visión de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas de las crónicas están exageradas. Muchas de las crónicas solamente muestran un lado del asunto. Es súper subjetivo. No muestra una visión objetiva, que significa que de manera imparcial, es decir, sin influencia de un lado u otro, cuentan la historia. Esto probablemente no era posible porque las personas que sabían escribir la lengua española, que sabían, que tenían forma de dejar un registro, eran españoles. Los incas no les interesaba tener un registro porque era su tierra, era su vida, ellos sabían lo que existía en ese lugar. Sin embargo, los registros españoles solo venían con una sola visión de las cosas, desde un lado. Es por eso que esta fuente puede ser de alguna u otra forma dudosa. Monumentales y materiales. Este tipo de fuente es clarísima. Los monumentos son esas estructuras que hasta el día de hoy perduran. Sabemos que en Cusco hay muchísimas estructuras incaicas de donde estudiar. Muchísimas estructuras que, si bien fueron modificadas o saqueadas y hasta destruidas por los españoles, todavía hay manera de recuperar mucha de esa información, no solamente a través de monumentos, sino también de materiales, tumbas encontradas, diversos objetos encontrados que fueron dejados por los españoles y olvidados por los incaicos,
y luego son recuperados por diferentes arqueólogos, investigadores del tema, nos permite armar pieza a pieza un poco más sobre cómo fue la vida diaria de los incas. ¿Sí? Orales y tradicionales, leyendas, mitos, historias que se cuentan de boca a boca entre padres a hijos y así sucesivamente, son historias que han llegado desde el imperio de los incas hasta el día de hoy, a través de lo que les decía, historias familiares, leyendas, mitos, o los mismos cuentos que se contaban entre españoles. Probablemente muchos de ellos, al igual que las crónicas, son cambiados, son modificados, es como un teléfono malogrado de repente. Pero estos dichos también son importantes. ¿Por qué? Porque nos hablan y literalmente nos hablan sobre un poco este imperio. Muchos de esos dichos hoy se pueden estudiar también en quechua. Anteriormente solamente teníamos la parte española, pero hoy esos dichos también vienen del idioma quechua y de muchas personas quechuahablantes que mantienen esas historias, esos dichos de sus abuelos, tatarabuelos, que hoy pueden ser relatados. Y también forman parte de las fuentes que hoy se utilizan para entender mejor lo que fue el imperio incaico. Finalmente llegamos a las etnológicas, que no se confundan entre las fuentes orales y las etnológicas. Las etnológicas van hacia el lado de las costumbres, ¿sí? Viene de etnia, ¿sí? Costumbres que hasta el día de hoy se siguen realizando y se siguen practicando en muchas ciudades de la Sierra del Perú. Por ejemplo, Cusco. Yo tuve la experiencia de ir a Cusco hace muy poco y fui parte de un ritual en donde había una persona que estaba vestida tradicionalmente como los incas solían vestirse y hacía una serie de ritos hablados en el idioma quechua, ofrendando diferentes cosas a la madre tierra, a la Pachamama, al dios sol, a los apus y diferentes tradiciones que se han pasado de generación en generación y que no han dejado de existir. Muchas de ellas hasta el día de hoy existen. Algunas, si bien es posible que hayan sido mantenidas solo con la intención de atraer a los turistas, todavía podemos rescatar algunas costumbres que se ven en estas ciudades, en estos pueblos que recogen historia milenaria, ¿sí? No solamente en cuanto a rituales ceremoniales, sino también formas de cocinar, formas de hablar, diferentes relaciones con miembros de la familia, etc. Entonces vamos a dejar un poco las fuentes y vamos a ir formalmente a la evolución. Empecemos con la etapa legendaria. La etapa legendaria que muchas veces hemos escuchado nosotros, que viene desde esta idea de que los incas bajaron desde las alturas de estar al lado del dios sol y son hijos del sol, los incas, y por eso se le llama como una etapa legendaria, porque no se conoce realmente de dónde este primer inca dijo yo soy hijo del dios sol. Habrán escuchado de Manco Cápac, que se dice es el primer hijo del sol, y su descendencia es las sucesiones de incas que hoy conocemos, y es quien comienza con esta etapa legendaria. En esta etapa lo que sucede es que los incas comienzan a expandirse, comienzan a hacer lo que les dije antes, unificar y conquistar. Esto es lo que comienza a suceder en esta etapa y va pasando el tiempo hasta que llegan a la etapa de la Confederación Cusqueña, en donde el Cusco es su centro, en donde Cusco es donde ellos se congregan para lograr objetivos económicos y políticos y hasta de guerras. Sin embargo, ya comienzan a tener un tamaño más grande, ya no es todavía un imperio, pero sí ya es una fuerza mediana, ya tienen conquistado gran parte de sus alrededores, todavía no tienen el nivel de influencia como para expandirse, pero sí ya tienen algo consolidado. Y ese es el punto en donde comienza la gran expansión. Una vez que ya se han concentrado en un lugar específico, comienzan a expandirse hacia más lugares lejanos, comienza el intercambio. ¿Qué sucede aquí? Comienzan a poner presión a diferentes pueblos aledaños a rendirles tributo o darles algo así como un impuesto. ¿Para qué? Para no ser atacados. Entonces, poco a poco se los van ganando. Entonces, les dan protección
a cambio de que les den recursos, de que les den agua, diferentes cosas. Recuerden que los diferentes pueblos, las diferentes aldeas, civilizaciones están cerca de valles, tienen acceso a agua. Los incas valoraban mucho esto y sabían lo importante que era. Entonces, daban uno y retornaban otro. Comenzaron a tener una muy grande fuerza de combate, grandes guerreros que les permitían ofrecer esta seguridad a los diferentes pueblos a cambio de recursos. Así comenzó a expandirse cada vez más la influencia y el poderío de los incas. Cuando llegaron a la etapa del imperio y el apogeo, es importante recordar al inca Pachacútec, quien venció, y lo dije lo dije anteriormente, venció a los chancas, que eran otro gran pueblo que tenía mucha influencia y mucho poder, pero porque eran grandes guerreros que habían logrado conquistar gran parte del territorio con sus ejércitos y con su gran predominio militar. Los incas lograron derrotarlos y se consolidaron como un gran imperio. A este punto ya no tenían otros enemigos que enfrentarse, solo tenían que recoger pueblos, extenderse y decir, ¿quieres ser parte del imperio? Ok, tú pagas un tributo, yo te doy protección. Y así comenzaron a crecer y expandirse por todo el Perú, por todo el territorio, y llegaron a ser el gran imperio que eran. Esta etapa duró bastante tiempo, ¿sí? Duró alrededor de 200 años y fue el momento cumbre, el momento golden de los incas, ¿sí? Hasta que llegó la etapa de decadencia. Es justo cuando comienzan a llegar los españoles. Y es el momento en donde los diferentes pueblos se dan cuenta, y eso probablemente porque comenzaron a desarrollar nuevas tecnologías, comenzaron a darse cuenta de diferentes cosas que significaba que no tenían que depender de los incas, podían ser sus propios pueblos. Entonces muchos de los pueblos que estaban dominados por los incas durante tanto tiempo se dieron cuenta que ya no les hacía sentido pertenecer al gran imperio y comenzaron a desertar, comenzaron a salirse de este gran imperio, y lo que sucedió fue que los incas comenzaron a perder fuerza, perder poder. Justo en ese momento llegan los españoles y el gran poder que tenían los incas todavía digamos que lo mantenían en cuanto al poder militar o al poder de la influencia, pero cuando llegó la hora de combatir a los españoles, estos pueblos que en algún momento estaban adheridos al imperio no quisieron tener nada que ver y solamente se enfrentaron a los españoles, los leales a los incas, que ya no era el gran imperio. ¿Quién sabe? De repente si el imperio incaico hubiera estado tan bien unificado como lo estuvo en la época de su apogeo, las cosas hubieran sido distintas. No lo sabemos, pero lo que sí es que los españoles llegaron a terminar con esta etapa de decadencia y a destruir el imperio por completo, ¿sí? Entonces, espero que les haya quedado claro esta primera parte medio que introductoria y de antecedentes de los incas. Vamos a vernos en el siguiente video para que ya comenzar a ver un poco sobre su organización política, económica y un poco más sobre los incas antes de llegar al final de este curso que es Historia del Perú. Gracias chicos, nos vemos en el siguiente video.